Uf, mis chismosos empedernidos. ¿Sobrevivieron a la primera parte de este drama turco digno de exportación? Espero que sí. Porque si pensaban que habíamos llegado al clímax, permítanme decirles que esto apenas está comenzando. Abróchense los cinturones, recarguen sus tazas de café, o su té turco si se sienten más auténticos, porque vamos a profundizar aún más en el culebrón de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy no dejaremos piedra sin remover en la búsqueda de la verdad, o al menos de la versión más jugosa de la verdad, detrás de su ruptura. Antes de continuar, quiero agradecerles el aluvión de comentarios que dejaron en el vídeo anterior. Son increíbles. Me encanta leer sus teorías, sus chips, sus desahogos y hasta sus regaños. Sí, sé que a veces me dejo llevar por el chisme, pero es que ustedes me provocan. Sepan que leo cada uno de sus comentarios y que los tomo muy en cuenta para mis próximos vídeos. Así que sigan comentando y compartiendo sus ideas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama. Asterisco asterisco más allá de las redes sociales, las pistas silenciosas asterisco asterisco. Como bien saben, en la era digital, las redes sociales se han convertido en el termómetro de las relaciones. Un like revelador, una foto sospechosa, un comentario enigmático, todo se analiza con lupa y se interpreta como una señal de amor, odio o indiferencia. Y por supuesto, la relación entre Hande y Kerem no fue la excepción. Pero, ¿qué pasa cuando el termómetro se apaga? ¿Qué significan esos silencios ensordecedores, esas fotos borradas y esos unfollobs estratégicos? En el caso de Anker, la desaparición de su presencia conjunta en redes sociales fue la primera señal de alarma. Al principio muchos fans se negaron a creerlo. Pensaron que era una simple estrategia para mantener la privacidad de su relación, una forma de escapar del acoso mediático y disfrutar de su amor en la intimidad. Pero con el paso de los días, las semanas y los meses, la ausencia se hizo cada vez más evidente y más preocupante. Ya no había fotos románticas de sus viajes juntos, ni dedicatorias apasionadas en sus cumpleaños, ni comentarios cómplices en sus publicaciones. Sus perfiles se habían convertido en espacios individuales, donde cada uno mostraba su vida por separado, sin rastro alguno del otro. Y lo que es peor, empezaron a surgir rumores de que se habían dejado de seguir mutuamente en Instagram. Este gesto aparentemente insignificante fue interpretado por muchos como una declaración de guerra, una señal de que la relación había llegado a un punto de no retorno. Aunque nunca se confirmó si realmente se dejaron de seguir, la sola especulación generó un gran revuelo en redes sociales. Los fans se dividieron en bandos defendiendo a uno u otro y tratando de descifrar el significado oculto detrás de este supuesto unfollow. Pero más allá de las redes sociales, también hubo otras pistas silenciosas que indicaban que algo andaba mal. Sus apariciones públicas se volvieron cada vez más esporádicas, y cuando coincidían en algún evento, se mostraban distantes y poco comunicativos. Ya no se les veía abrazándose, besándose o tomándose de la mano. Sus miradas ya no se cruzaban con la misma intensidad, y sus sonrisas parecían forzadas y artificiales. En definitiva, la magia que los había caracterizado había desaparecido por completo. Asterisco asterisco las fuentes cercanas, el chisme en su máxima expresión asterisco asterisco. Si las redes sociales son el termómetro de las relaciones, las fuentes cercanas son el combustible del chisme. Esas personas anónimas que supuestamente conocen todos los detalles íntimos de la vida de los famosos, y que no dudan en compartirlos con la prensa a cambio de unos cuantos euros o simplemente por el placer de ser los primeros en contar la primicia. Y por supuesto, la ruptura de Hande y Kerem no fue la excepción. Desde el principio, los medios de comunicación turcos se llenaron de informaciones provenientes de fuentes cercanas, que revelaban detalles escabrosos sobre su relación. Algunas de estas fuentes aseguraban que la relación se había deteriorado debido a la incompatibilidad de sus personalidades. Que Hande era una persona más extrovertida y ambiciosa, mientras que Kerem era más reservado y relajado. Otras fuentes afirmaban que la fama repentina y la presión mediática habían afectado negativamente a Kerem, quien se había dejado llevar por el ego y había empezado a comportarse de manera irresponsable. Pero sin duda, los rumores más jugosos y controvertidos fueron los de infidelidad. Varias fuentes cercanas aseguraron que Kerem había engañado a Hande con otras actrices y modelos, y que ella se había enterado de todo a través de amigos en común. Incluso algunas fuentes llegaron a dar nombres y apellidos de las supuestas amantes de Kerem, y a describir con lujo de detalles los encuentros secretos que habrían tenido lugar.
Sin embargo, ninguna de estas informaciones pudo ser confirmada de manera oficial. Por supuesto, también hubo fuentes cercanas que defendieron a Kerem y negaron rotundamente los rumores de infidelidad. Estas fuentes aseguraron que Kerem era un hombre leal y fiel, y que la ruptura se había debido a otros motivos, como la falta de tiempo y la distancia geográfica. En definitiva, las fuentes cercanas fueron la principal fuente de información y de desinformación sobre la ruptura de Hande y Kerem. Sus testimonios contradictorios y a menudo exagerados alimentaron el chisme y la especulación, y dificultaron aún más la tarea de separar la paja del trigo. **** El fantasma de la infidelidad, realidad o ficción, ****. La infidelidad es, sin duda, uno de los temas más recurrentes y controvertidos en el mundo del chisme. Y por supuesto, la relación entre Hande y Kerem no fue la excepción. Desde el principio, los rumores de infidelidad persiguieron a Kerem, quien fue acusado de haber engañado a Hande con varias actrices y modelos. Como ya mencioné, las fuentes cercanas fueron la principal fuente de estos rumores. Algunas de estas fuentes aseguraron que Kerem había tenido encuentros secretos con otras mujeres durante sus viajes de trabajo, y que Hande se había enterado de todo a través de amigos en común. Incluso algunas fuentes llegaron a dar nombres y apellidos de las supuestas amantes de Kerem, y a describir con lujo de detalles los encuentros secretos que habrían tenido lugar. Sin embargo, ninguna de estas informaciones pudo ser confirmada de manera oficial. Lo cierto es que durante su relación con Hande, Kerem fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres, entre ellas algunas de sus compañeras de reparto. Sin embargo, en todos los casos, se trató de rumores y especulaciones que nunca pudieron ser probados. Por supuesto, la falta de pruebas no impidió que los rumores de infidelidad se propagaran como la pólvora en redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos fans de Hande acusaron a Kerem de ser un mujeriego y un infiel, y lo criticaron duramente por su supuesto comportamiento. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue Kerem realmente infiel a Hande? ¿O se trata simplemente de rumores y especulaciones sin fundamento? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto los propios Hande y Kerem. Lo que sí es cierto es que los rumores de infidelidad causaron un gran daño a la imagen pública de Kerem, quien fue acusado de ser un hombre poco confiable y poco respetuoso con las mujeres. Y por supuesto también afectaron negativamente a su relación con Hande, quien se sintió humillada y traicionada por su supuesto comportamiento. **** La explosión de Hande, un arrebato de ira o una decisión meditada, ****. Como mencioné en el vídeo anterior, uno de los rumores más persistentes sobre la ruptura de Hande y Kerem es que ella explotó con él. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Se trata de un arrebato de ira, de una discusión acalorada, o de una decisión meditada? Algunas fuentes aseguran que Hande se enteró de las supuestas infidelidades de Kerem a través de amigos en común, y que no pudo contener su ira. Que lo confrontó directamente, le recriminó su comportamiento y le exigió explicaciones. Otras fuentes afirman que Hande se sintió humillada y traicionada por el comportamiento de Kerem, y que decidió poner fin a la relación de manera abrupta y sin dar explicaciones. Pero también hay quienes piensan que la explosión de Hande no fue tanto por las infidelidades en sí, sino por la acumulación de frustraciones y decepciones. Que ella se cansó de la inmadurez de Kerem, de su falta de compromiso y de su incapacidad para construir una relación seria y estable. En este escenario, la explosión de Hande sería el resultado de un largo proceso de reflexión y análisis, en el que llegó a la conclusión de que la relación no tenía futuro y que lo mejor era separarse. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Pero lo que sí es evidente es que la ruptura fue dolorosa y traumática para ambos. **** Después de la tormenta, amigos o enemigos, ****. A pesar de la ruptura y los rumores de infidelidad, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial en público. Se les ha visto interactuando en eventos públicos, e incluso se han intercambiado mensajes en redes sociales. Algunos fans interpretan esto como una señal de que todavía hay esperanza para una reconciliación. Que el amor entre ellos es más fuerte que cualquier problema y que tarde o temprano volverán a estar juntos. Otros, en cambio, creen que simplemente están siendo maduros y profesionales, y que quieren evitar dramas innecesarios. Que han aprendido a separar su vida personal de su vida profesional, y que son capaces de mantener una relación cordial por respeto a sus fans y a sus compañeros de trabajo. Pero también hay quienes piensan que todo esto es una estrategia de marketing.
Que Ande y Kerem están jugando con la prensa y con los fans para mantener viva la llama de la expectación y seguir Ando noticias. Lo cierto es que nadie sabe con certeza cuál es la verdadera naturaleza de la relación entre Ande y Kerem. Pero lo que sí es evidente es que han logrado superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. *** El legado de Anker, un amor de telenovela que conquistó al mundo ***. Más allá de la ruptura y los rumores de infidelidad, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin dejó un legado imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, nacida en el set de grabación de Senkalkam, conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable y su amor traspasaba la ficción. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de amor verdadero que todos querían tener. Su relación fue un boom mediático, una explosión de felicidad en redes sociales. Los fans crearon clubs de fans, páginas de Instagram y hashtags dedicados a Anker, y siguieron cada uno de sus pasos con devoción. Su amor fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor de telenovela que hizo soñar a millones de personas. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans, quienes se sintieron desilusionados y traicionados. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, el legado de Anker sigue vivo en el corazón de sus seguidores. Su historia de amor será recordada como un ejemplo de pasión, de química y de conexión. Y quién sabe, tal vez algún día vuelvan a estar juntos y nos regalen un nuevo capítulo de su cuento de hadas. *** Conclusión, el chisme continuará, ***. Y bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este extenso análisis sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del viaje y que hayan podido formarse su propia opinión sobre lo que realmente pasó entre ellos. Sé que no hemos llegado a ninguna conclusión definitiva, pero al menos hemos explorado todas las posibilidades y hemos tratado de entender qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. La verdad es que su relación es un misterio, un enigma que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Pero eso no impide que sigamos especulando, chismeando y soñando con una posible reconciliación. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría que volvieran a estar juntos? Eran una pareja hermosa, adorable y que nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque su historia de amor haya terminado, al menos por ahora, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, el chisme nunca muere, él solo se transforma.